¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo, la Industria Verde. Hoy, tratando de mirar un poquito más allá, vamos a conversar con Pablo Adriani, un experto en mercados agrícolas y muy activo en estos días con sus grupos de WhatsApp bajo, yo diría, la marca general de Gurúes. Muy interesante todo lo que podemos conversar con el amigo Pablo. Charlaremos también con Sergio Casas, titular de Snack Crops. Sergio tiene mucho para contarnos acerca de cómo los impactó la pandemia en un producto tan especial como el maíz pisingallo y otras especialidades. Así que vamos a poder charlar muy a fondo con él. Y veremos de nuevo una nota que nos pareció muy interesante, que la hemos podido enriquecer con algunas imágenes respecto al sistema Silopac, que a través de una máquina que al mismo tiempo que saca el rollo, lo empaqueta, generando un aumento muy importante de la eficiencia en este sistema que llegó, fue un boom en su momento y luego se fue cayendo por ahí por estas cuestiones de falta de operatividad. Y como siempre lo tendremos a Jorge Castro y hoy con su visión sobre el impacto de las comunicaciones, fundamentalmente la tecnología 5G, la quinta generación de Internet en los mercados o en general en el funcionamiento de la producción y los mercados agrícolas. Estos son entonces los temas que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Enseguida empezamos. El Río con Hidrovía. 9 años agilizando la salida de más del 70% de las exportaciones argentinas. Hidrovía, vía libre para exportar. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. Matbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. En Barbechos, aplica 2,4-D Dédalo Elite, mitad de activo, mínima volatilidad y sin olor. Nanotecnología Red Surcos es sustentabilidad agrícola. Siempre Acron. No te pierdas el Seminario Internacional de Producción Bovina Integral. Inscribite sin cargo en innovarfauba.agro.uva.ar. BASF. We create chemistry. Iniciamos esta edición de El Campo, la Industria Verde, poniendo faros largos en este momento de penumbra. No es bueno cuando hay niebla poner los faros altos, pero tenemos que buscar de alguna manera pasar por arriba de la diaria y ver qué es lo que pasa con las grandes tendencias globales, sobre todo en el mundo que nos ocupa, que es el de los commodities agrícolas, la bioenergía, todo lo que tiene que ver con la agroindustria. Nada mejor entonces que conversar con Pablo Adriani. Pablo con sus gurúes comparte en distintos ámbitos estas visiones y queremos que de alguna manera nos pintes un panorama sobre cómo estás viendo la cosa en este momento, Pablo. Muchas gracias, Héctor. Bueno, sin lugar a dudas que estamos en un proceso de crisis, y las crisis, de acuerdo a la denominación de los griegos, es un cambio constante. O sea, y eso es lo que está pasando en el mundo de hoy. Lo más interesante para destacar, Héctor, es que estoy viendo un cambio de ciclo en la economía global, que todo tiene que ver con el anuncio de Soros en junio del 2019, donde estaba preanunciando un crack financiero mundial, como la época del 2008 con Lehman Brothers, y yo creo que la pandemia
mejor dicho, el coronavirus, con las consecuencias de caída de la actividad económica global, aceleraron ese crack financiero. Y ahora lo que están viendo, fundamentalmente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, para el 2021, es una fuerte recuperación de la economía de las grandes potencias, y con un crecimiento promedio del 4,5%, y las tres locomotoras del 2021 son India, China y Asia-Pacífico, con crecimientos promedios entre el 7,8 y 9,5%. Entonces, el hecho de que el mundo estuviera durante 6 meses con 4 o 5 millones de restaurantes cerrados, 25 millones de pubs cerrados, más de 200.000 hoteles cerrados y sin consumo fuera del hogar, indudablemente que tuvo un impacto en la retracción de la demanda de esos productos, y se prevé una recuperación para el año que viene. Atención que en la pandemia, trading de commodities agrícolas fue la única actividad que siguió surcando los mares entre todos los países productores, exportadores y los consumidores. Ese es un dato importante, ¿no? Digamos que no hubo una caída del consumo, pero la gente tuvo que seguir comiendo, y además ni siquiera hubo una marcha atrás respecto a tendencias, digamos, nutricionales o alimenticias, porque no todo es nutrición, hay mucho de placer, de cultura y demás. Esas cosas siguieron. Yo no sé cómo habrá afectado a la industria de las bebidas espirituosas, del whisky, de cosas que son del champán francés. Seguramente no hay, ya lo veremos y me lo debo, digamos, tendría que haberlo investigado, pero da la impresión de que la gente pasó a consumir en su casa cosas que antes a lo mejor eran privativas de los pubs, o de los bares o de los restaurantes, con lo cual por ahí hasta se dio el lujo de hacer eso con menos gasto, porque no pagó la prima que se paga en un restaurante, en un pub, en un hotel. Exacto, exacto. Eso es lo que ha pasado. Hubo un cambio en el hábito de consumo, con mayor consumo fuera de hogar. Y el único ítem que sufrió este consumo fuera de hogar es el consumo de cerveza. Porque vos sabés que la cerveza en el mundo, el 70% se consume fuera de los hogares. Ese fue el Claro. único ítem que tuvo una caída fuerte en el consumo global, y es una industria que va a tener que reestructurarse porque está pasando fuertes caídas de todo lo que tenga que ver con acciones, las que cotizan en bolsa, y fuerte caída de ingresos, ¿no? Lo cual se complica después el pago de la deuda, los financiamientos que estas grandes empresas tenían en su portfolio. Pablo, y eso, por ahí, bueno, hay productos que son muy específicos y te voy llevando al rubro de los commodities agrícolas. ¿Debiera haber impactado la demanda de cebada cervecera, por ejemplo? Exacto, por eso este año las malterías han levantado el pie del acelerador en Argentina, y el área de cebada va a tener una caída importante de superficie, justamente porque no hay interés de demanda exportadora. Vos sabés que Argentina es un importante exportador de cebada forrajera, que muchos dudamos de que se use para forraje y no vaya para maltería, pero está Sí. en la calidad como forrajera, y de malta, que el malta es la cebada pregerminada que usan después las malterías en forma directa, con lo cual ahí tenés un indicador muy importante, que es el único cultivo en Argentina que retrocedió en superficie, salvo el Ajá. girasol, que retrocedió por cuestiones climáticas. Pero entrando ya en el Sí. rubro commodity, el trigo perdió 500.000 hectáreas porque por la sequía no se pudieron sembrar, pero todo lo que es maíz Sí. y soja y girasol en zonas que no fueron afectadas por la sequía en siembra, van a tender a subir la superficie, porque los commodities, como habremos visto estos últimos 4 o 5 semanas, han generado una corriente alcista bastante sostenida en el tiempo, ¿no? En ese punto, Pablo, ¿a qué lo atribuís? Fundamentalmente a estos problemas ya con el ciclo agrícola avanzado en el medio oeste de Estados Unidos, sequía y tormentas en Iowa, o también algún impacto por el lado de la demanda. Hay un combo del factor climático en el cinturón maicero y sojero de Estados Unidos,
de una menor producción, por supuesto, la debilidad del dólar en el mundo, lo cual favorece a las economías que exportamos dólares, como Estados Unidos, Brasil y Argentina. Cuando exportamos soja, maíz, exportamos dólares. El beneficio de los importadores, que le mejora su precio en yuanes, en la moneda que tiene cada país, ¿no? Y también el hecho de que muchos grandes compradores en la pandemia redujeron su ritmo de importaciones y han generado una caída de sus existencias muy importante. Y en este punto tenemos que destacar el caso de China, porque China está incubando una bomba de tiempo en el mercado de maíz. O sea, hay indicadores de que China está consumiendo muy fuertes existencias, tiene un problema climático en las provincias del norte de China, se han inundado muchos cientos de miles de hectáreas, se han inundado silos con maíz, la situación no se arregla en una semana y parece ser que China va a ser el próximo jugador importante en el mercado de maíz, como lo es en soja en estos momentos. Esto es un poco viendo debajo del agua que todos los factores de demanda en el mundo se han reactivado por todo esto que acabo de plantear, debilidad del dólar, tasas bajas, una gran liquidez en el mundo, ¿sí? A punto tal que los fondos de inversión empiezan a ver a los commodities en Chicago como una especie de apuesta a que esto va a seguir. Y en eso, por el lado de China, que ya también había visto algo respecto a esto que comentás, en la provincia de Heilongjiang, en el nordeste, que es la zona maicera, justo en el momento en que empiezan a recomponer su industria de porcinos, ¿no? Exactamente, ese es un tema clave, porque China va a pasos acelerados con respecto a readecuar de vuelta o rearmar su stock porcino, que habían perdido como más de 200 millones de cabezas, y eso va más rápido de lo pensado, y también sustenta todas las teorías que estamos viendo en el mundo sobre la intención de China de construir el criadero de cerdos, ¿no? Como hemos visto las noticias en Argentina estas últimas semanas. Muchas gracias, Pablo Adriani, por este panorama que nos estás pintando, mirando un poquito más allá del corto plazo, aunque finalmente tiraste líneas muy concretas de lo que podemos esperar para esta campaña. Muchas veces pensamos la cantidad de factores que están dando vueltas y finalmente todo se resume en lo que pasaba antes de los años 30. Me acuerdo un dibujo, un chiste que yo en su momento le regalé a Felipe Solá cuando era secretario de Agricultura, que decían dos farmers en los años 30, hope it rains, Marta, es decir, esperemos que llueva. Finalmente Exacto. Es lo que importa. Y es lo que va a pasar Gracias, por los pronósticos. Un abrazo, gracias a ustedes. Gracias, ya hablaremos del clima. Un abrazo. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. En plena cosecha pueden faltar camiones, pero lo que nunca te puede faltar es un buen stock de IPESA Silo. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. IPESA Silo. Si lo imaginamos, podemos. Rizobacter es una manera diferente de hacer agricultura. Aplicamos tecnología para potenciar la vida de cada semilla en todo el mundo. Rizobacter, una empresa argentina. Saber lo que consumimos es valorar lo que producimos. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.
Continuamos en el campo, la industria verde. Vamos a conversar ahora con Sergio Casas. Sergio es el titular de Snack Crops. Con él venimos conversando asiduamente sobre las especialidades que ellos manejan y queremos ahora, de cara a la campaña 2020-2021, ¿cómo están las cosas, Sergio? Bueno, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación. Y bueno, la campaña, sí, que comenzó allá por marzo con la cosecha, nos encontró con el comienzo de la cuarentena y el impacto de la pandemia ya a full, y afectó mucho lo que es el consumo de todo lo que es la industria del entretenimiento, de lo que es el maíz pisingaylo, el popcorn, ¿no? Que junto con el girasol confitero y la chía son los productos que nosotros más exportamos desde Snack Crops. Por suerte, ese consumo de la industria del entretenimiento en general, desde los cines hasta los parques de diversiones, plazas, etcétera, en el mundo, se trasladó a los hogares y en alguna medida compensó, no en valor, pero sí en volumen, las exportaciones que pudimos seguir operando desde nuestro país. Quiere decir, Sergio, que ustedes fueron aliados de Netflix en toda esta etapa. Absolutamente, tuvimos al principio estábamos muy preocupados, Héctor, porque empezábamos, la primera reacción de nuestros clientes en el exterior, nosotros estamos presentes en más de 70 países, eran cancelación ante la incertidumbre de qué iba a pasar con el consumo de estos productos. Sí. Pero poco fue, como decía, de la industria del entretenimiento general a lo que es el consumo hogareño. Y por suerte pudimos, digamos, compensar y bueno, seguir operando, obviamente con todas las dificultades y desafíos que implica la cuarentena, sí, y las dificultades logísticas que se han presentado en los últimos meses, ¿no? Me imagino, Sergio, que eso obligó por ahí a un cambio, como planteás, en la logística, porque una cosa es por ahí venderle a un distribuidor a las cadenas de cines, y otra cosa es a un distribuidor que tiene que atender hogar o supermercados, no sé cómo, o el delivery, no sé cómo llega hoy el popcorn. Vos sabés que ese es un gran punto, porque mucha de esa gente que, por ejemplo, estaba vendiendo a los cines, uno de nuestros clientes en Inglaterra reconvirtió su negocio a la industria del delivery. Entonces, entregaba, en vez del popcorn que vendía a los cines, ya hecho y explotado, lo entregaban a los hogares. Con lo cual, toda la industria tuvo que reconvertirse rápidamente para poder seguir operando, porque obviamente la necesidad se había trasladado desde fuera, desde el afuera al hogar, ¿verdad? Qué notable. Quiere decir que ahora, antes era por ahí desde Pehuajó a los cines de todo el mundo, ahora es desde Pehuajó directo a golpear la puerta de la casa. Sí, tal cual. Y eso también, y otro consumo que se incrementó mucho es justamente lo que es el paquetito de microondas y lo que es también el popcorn que hace uno en casa, ¿sí? Con lo cual las bolsitas de medio kilo que se venden en los supermercados, también ese consumo se incrementó bastante porque la gente justamente encontraba en el popcorn una alternativa como un snack saludable, ¿sí? Bastante económico comparado con otros y, digamos, relativamente fácil de hacer y, bueno, hasta divertido para los chicos cuando están en casa. Ahora, Sergio, todo esto implica también, digamos, profundizar y desarrollar más a fondo el área de marketing de ustedes, porque estas tendencias hay que descubrirlas tempranamente, porque si no las toma el competidor, sí, o nadie. Absolutamente, es así y bueno, tenemos por suerte, como te decía, una diversidad de destinos bastante importante. Nosotros, como te decía antes, estamos presentes en más de 70 países desde que nacimos como empresa allá por el 2004 y bueno, esa diversidad de mercados nos permitió que algunos bajen el consumo, ¿sí? Y otros aumenten y bueno, en esa compensación global pudimos seguir operando, insisto, no sin las dificultades que toda la logística de todo esto implicó.
Haciendo un poco de futurología, digamos, ¿vos pensás que esta tendencia al consumo de popcorn en el hogar va a ser sustitutiva o complementaria una vez que se abran los cines? Porque yo creo que Netflix llegó para quedarse. Yo creo que, sin duda, digamos, muchos consumidores descubrieron que la experiencia de los snacks en casa, como también la comida en casa, ¿sí? Creo que en alguna medida va a ser complementario, no creo que va a ser sustitutivo por la experiencia de salir y la salida en sí, digamos, es todo una experiencia completamente distinta a quedarse en casa, pero creo que sí de alguna forma se afianzó el consumo hogareño de todos estos productos. También lo vimos el aumento del consumo en lo que es la chía como un alimento saludable. La gente está muy consciente de qué come, cómo lo come, cómo se prepara, y todo lo que es functional food, todo lo que es productos, digamos, saludables, como puede ser la chía, y snacks más saludables, como pueden ser el girasol confitero y el popcorn, el maíz pisingallo, bueno, también son percibidos por los consumidores como una mejor experiencia de consumo. ¿Están pensando en ampliar la paleta de productos o con estos 3 básicos están, por así llamarlo, y no me gusta, en estado de confort? Sí. No, la idea es, digamos, seguir ampliando el espectro de productos. Estamos pensando siempre en desarrollar más el tema de garbanzos, el tema del sésamo, que Argentina comienza a producir y a competir favorablemente en el mundo. Y bueno, todo esto apuntando a lo que siempre decimos, Héctor, que es la agroindustria exportadora, es lo que el país hoy más necesita, que es generar los dólares que todos hoy por hoy estamos necesitando para que Argentina se reactive, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿cómo se sienten con lo que ha ocurrido en la macroeconomía argentina, en la política económica en los últimos meses, donde ha habido una profundización de cuestiones que complican el panorama cambiario? Sin duda, bueno, eso es todo un desafío. Sin embargo, nosotros tratamos, digamos, de aportar alguna propuesta y en este sentido estamos participando como la cámara que nuclea la actividad de maíz pisingallo y que este año presido, que es la CAMPI, la Cámara de Maíz Pisingallo, es parte del Consejo Agroindustrial Argentino, que ha tenido bastante, digamos, publicidad en todas sus acciones en los últimos meses, aportando lo que entendemos necesita el país, que es una política, digamos, de largo plazo para el sector, y esperemos, bueno, estamos hasta ahora avanzando con las autoridades, haciendo una propuesta para profundizar esto que decíamos antes de generar más trabajo, vender más trabajo argentino al mundo a través de nuestras actividades agroindustriales, ¿no? El Consejo está, como vos seguramente lo sabés, está compuesto por más de 50 cámaras, con presencia federal y realmente con una diversidad de oferta exportable muy, muy importante. Así que apostamos a que podamos, como sector, finalmente tener una política de Estado que sea, digamos, que supere el corto plazo y apunte justamente de acá a 10 años fortalecer el sector. Y una última consulta, Sergio, ¿cómo está la relación contractual con los productores? Ustedes siempre defendieron hacer estas especialidades bajo contrato. ¿Cómo están las cosas en esta campaña? En ese sentido, y seguimos, y muchas gracias por la pregunta, Héctor, seguimos siempre apostando a lo que llamamos la originación inteligente en todas las especialidades, no solamente para el maíz pisingallo, girasol confitero, pero en general. Recordemos que las especialidades son interesantes para el productor y para el exportador en tanto y en cuanto no haya excesos en la producción. Cuando hay excesos en la producción de estos productos, de las especialidades concretamente, lo que sucede es que en lugar de generar más valor que los commodities, terminamos generando un disvalor, una pérdida de valor agregado, porque los excesos son castigados mucho más que con los commodities. En consecuencia, siempre apostamos a contratos con nuestros productores que son participativos, en el caso de las crops,
y realmente hemos tenido mucho éxito porque de más de 15 años seguimos operando bajo ese modelo y nuestros productores nos siguen acompañando y siguen obteniendo una rentabilidad mejor que si hicieran otros cultivos alternativos, Héctor. Muchísimas gracias, Sergio, por pintarnos este panorama tan interesante de los snacks, en particular del maíz sin gallo. Así que vamos a seguir atentamente la evolución de esta campaña, que tiene un montón de atractivos con todo lo que nos has comentado. Cambios en la forma en la que se mueve el negocio que son muy alertas. Hasta prontito, Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Un abrazo. Un abrazo. Nosotros continuamos. Siempre Acron. Más gestión, mejores resultados. La evolución del sistema Router. Obtenga terneras eficientes de 115-120 kilogramos en 105 días. Consulte a su distribuidor o cooperativa por financiación especial. www.router.com.ar. En Barbechos, aplica 2,4-D Dédalo Elite, mitad de activo, mínima volatilidad y sin olor. Nanotecnología Red Surcos es sustentabilidad agrícola. Con Banco Galicia financia todo lo que tu campo necesita. Además, contá con soluciones digitales para agilizar tus operaciones bancarias desde donde estés. Banco Galicia, siempre junto al campo. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos. Y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital, en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Mixers Mainero, máxima eficiencia los 365 días del año. La línea más completa del mercado. Alimentación de calidad con la más alta performance para productores de carne y leche. Hable hoy con su concesionario Mainero. ¿Imaginaron que algo tan pequeño fuera capaz de lograr algo tan grande? Es una semilla que se siembra, crece y rinde. Y es mucho más que eso. Es todo lo que está detrás. Es una forma de trabajo que acompaña el crecimiento de miles de productores, para que finalmente lo pequeño se convierta en el valor más grande que tenemos. Advanta. Ciencia moderna. Valores tradicionales. Continuamos en el campo, la industria verde. Ahora vamos a entrar en un tema que tuvo su auge en un momento y nunca entendí muy bien por qué había perdido presión. Y me dio mucha alegría ver que de pronto la cosa arrancaba de nuevo. Me estoy refiriendo al Silo Pack, al silo con la arrolladora. Me enteré que hay un productor en la zona de Rafaela que lo hizo durante mucho tiempo, también en su momento le aflojó un poco y ahora le está encarando con todo. Se trata de Sebastián Jensen. Sebastián tiene un equipo y él mismo queremos que nos cuente qué es lo que está haciendo, qué atractivo le encuentra y cómo le está yendo con este tema. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo le va? Buenos días, un gusto estar en su programa. No, el gusto es mío. Contanos qué es lo que estás haciendo con esto de hacer mini silos o silo con la arrolladora. Bueno, básicamente estar enrollando o guardando pasto verde en una época donde la producción y la calidad del pasto, en este caso alfalfa, es donde mejor se expresa, que en la primavera-verano, y guardarlo en pequeños rollos, embolsado, empaquetado, anaeróbicos, para después, en la época donde realmente sea necesario por una cuestión de déficit de producción, empezar a consumirlos. Así que uno implementa esta técnica para
tener ese objetivo, poder guardar pasto verde y darlo cuando realmente esté faltando o no se produce por la época de otoño-invierno. Vos estás en la zona de Rafaela, tengo entendido, y allí te dedicas a esto para tu propia producción y también das servicio. Sí, principalmente eso de mi empresa generó poder esta tecnología para uso propio. La verdad que bueno, fue la primera campaña la que pasamos, que fue el 2019, verano, primavera de 2019-2020. Y en el caso de los servicios a terceros, bueno, tuve pedidos para poder generar algún servicio y lo hicimos. Y bueno, la máquina está casi en un 90% dedicada a la producción propia. Y el resto, bueno, se está haciendo algún servicio a terceros. No fue un año donde se expresó la demanda como uno por ahí, obviamente lo imaginaba, pero más que nada era porque, bueno, la gente un poco quería ver qué experiencia, a partir de mi incorporación y de mi generación de esos rollos, ver resultados. Estimo que a partir de este año eso se va a empezar un poco a demandar un poco más y bueno, estamos dispuestos a satisfacer, digamos, la demanda que haya, pero principalmente es satisfacer nuestra propia demanda, que es generar el pasto Silopac para nuestra producción. Sebastián, ¿había otras formas de reservar, digamos, de hacer reservas con la alfalfa que te pueda ir sobrando de los pastoreos? Y además todos sabemos que tiene un ciclo estacional. Una es conservarlo como heno, como pasto seco, y la otra como silo de picado. ¿Por qué entre las tres opciones, digamos, elegiste esta de hacer silo con la arrolladora? Básicamente nosotros tenemos 3 tambos, estamos en plena producción en la cuenca lechera de la zona de Rafaela. Las extensiones o el insumo campo que tenemos para cada una de las unidades es casi intensiva, entonces el tener que guardar pasto en el mismo tambo donde tenemos la producción se hace prácticamente imposible, no hay sobrante. Entonces nosotros generamos la reserva, generamos este tipo de reserva verde en otro campo que está a 20-25 kilómetros de las unidades de producción de tambo. La ventaja que tenemos con este tipo de reserva es que al hacerlo como rollo individuales, se nos hace mucho más sencillo el tema del traslado. Podemos estar generándolo a esa reserva en un campo a 20, 30, 40 kilómetros, la distancia que uno obviamente tenga la posibilidad de poder hacerlo. Y la conveniencia de este producto es poder trasladarlo a los tambos en tiempo y forma en el momento que uno lo demande. El tema de no poder hacer en estos campos que están a distancias largas un embolsado, un silo chorizo como se acostumbra, el tema es después la logística para poder trasladarlo. Uno tiene la posibilidad de poder guardarlo en bolsa o en silopac. El traslado es casi imposible en un embolsado. En un silopac uno lo carga sobre un carretón y nosotros tenemos el pasto fresco, el pasto guardado en el momento y cuando lo queremos. Entonces eso es la ventaja número 1 de este tipo de reserva. Y respecto a el rollo común de pasto seco. En cuanto al tema del rollo seco, nosotros este año hemos hecho en mucho menor cantidad que lo que es el silopac, y lo que vimos, bueno, la posibilidad que tiene la máquina de hacer el corte, el cúter del pasto, de la fibra, nos genera un rollo totalmente adaptable o de mayor palatabilidad y mayor demanda de consumo para lo que son las categorías chicas, como ser la recría de terneros de 100 a 150, 200 kilos. Genera mejora en el consumo, o sea, aumentó el consumo de este tipo de reserva justamente por tener el procesado. La primera experiencia que tuvimos, que fue este año, la verdad que fuimos sacando varias conclusiones para afrontar las próximas campañas, o fuimos viendo los pros y los contras de cada tipo de reserva, tanto en seco como en verde, para poder ir mejorándolo a partir de estas próximas campañas. Pero la primera experiencia, y con toda la incertidumbre, con toda la
la novedad que era generar en cantidad este tipo de rollo, nos llevó a que la conclusión general haya sido excelente. Y el tema del rollo seco, más allá de que bueno, tiene otro tipo hay que obviamente esperar un poco más para el oreo del rollo, la máquina genera una calidad de reserva excepcional, más para las crías o las recrías chicas, las categorías más chicas de las recrías. Ahora, la decisión de hacer, digamos, una conservación del forraje por vía húmeda tiene que ver también con que se logra más materia seca, digamos, más calidad por el hecho de por ahí poder tener toda la hoja, que a veces es difícil lograrlo cuando se deja secar más el pasto. Sí, la ventaja fundamental es que uno está haciendo el rollo en un momento mucho más anticipado, en una época donde, bueno, la lluvia por eso es más recurrente, y el poder y estar embolsándolo en el rollo, empaquetándolo dentro de las 24, 48 horas de corte, da esa ventaja de poder estar guardando primero, bueno, todo lo que es la planta, con toda la calidad de la hoja, y bueno, y en forma anaeróbica eso después fermenta y hace que salga con una calidad excepcional. El rollo seco tiene obviamente sus virtudes y se va a seguir haciendo, y yo creo que no se discute que es una forma también de guardar reserva eh, para, para este tipo de alfalfa. Lo que tiene de ventaja, bueno, que al estar más seco, después el guardado se hace más difícil. Hay menos horarios, menos rango de horario para poder hacerlo. Así que bueno, tiene su desventaja, se pierde hoja, porque obviamente al tener menos tiempo para poder confeccionarlo, o se empieza con humedad y se termina ya prácticamente con un estadio de la planta ya recontra seco, entonces bueno, se pierde hoja y por ende se pierde calidad. Con esta máquina lo que uno tiene la posibilidad es empezar a generar el rollo verde, y después, bueno, obviamente va generando el rollo seco en el horario que lo desea para que salga de la mejor calidad posible. Sebastián, esta máquina, tengo entendido, es la que hace el rollo y lo empaqueta en el paso siguiente, hace todo junto. Sí, sí, una máquina totalmente completa en cuanto a lo que es el enrollado en sí, el procesado del pasto que lo corta a 7 centímetros a la fibra, luego la misma cámara donde se generó el rollo lo vuelca hacia una bandeja donde automáticamente uno tiene la posibilidad de seguir confeccionando el próximo rollo, mientras la bandeja con un satélite de dos brazos y el film en cada uno de esos brazos va girando y va empaquetando. Entonces la rapidez con la que uno genera el rollo es asombroso, porque prácticamente el tractor paran en segundos, hablando de 30 segundos, él queda ya expuesto, sale de la y a empaquetar, mientras uno sigue haciendo el próximo rollo. Entonces prácticamente el proceso de demora es mínimo. Nada, la productividad que tiene la máquina en una hora es casi un 60-70% más que cualquier máquina tradicional de confección de rollo. Es fantástica esta técnica, es económica, permite aprovechar excedentes de pasto que muchas veces se pierden, y en el caso de ustedes, esta ventaja de producir el forraje en un campo y poder trasladarlo a otro. Creo que por algo se ve tanto en todo el mundo y nos estaba faltando algo así en la Argentina. Me alegra mucho que esta técnica, que yo la vine a hacer hace 30 años, y había quedado un poco en el olvido, esté volviendo de la mano de gente que la tiene tan clara como vos, Sebastián. Así que te agradecemos muchísimo estos minutos que has compartido aquí con nosotros, y el mayor de los éxitos. Vamos a seguir viendo tu experiencia y viendo qué es lo que dice la gente de tu zona. Sí, sí, cómo no. Y como para agregar, porque bueno, hay gente que obviamente este producto lo ven como algo totalmente aprovechable, de una muy buena calidad de reserva. Lo que nosotros tradicionalmente tenemos en la zona son las máquinas individuales, que bueno, obviamente están, todavía se ven algunas, no es algo que es común ver, pero bueno, todavía en la zona existen.
nosotros la teníamos anterior a la incorporación de esta máquina Jomel. El tema es la logística y la producción. Son dos cosas totalmente distintas. Para una experiencia personal y para compartirla con ustedes, nosotros el año pasado, antes de que incorporemos esta máquina, la capacidad de producción que teníamos por una cuestión de logística era entre 500 y 600 rollos por año. Incorporamos esta máquina y en esta campaña, que fue la primera, producimos 3.500 silopack y más de 1.500 rollos secos. Entonces fue totalmente un cambio para nosotros de incremento en reserva, la verdad que magnífico. Y gracias a esa incorporación de tecnología y a esa posibilidad de producir pasto, pudimos hasta crecer en casi un 30% en la posibilidad de producción de leche, porque teníamos más disponibilidad, porque tenemos disponibilidad de reserva, y esta máquina nos permitió guardar mucho pasto verde, que en otras instancias hacíamos el 20%, y el resto iba a rollo seco, con mala calidad, porque si no agarraba una lluvia se pierde hoja por el tema de que se seca la gavilla. Entonces es una máquina que realmente la realidad y la verdad es que nos dio un cambio positivo en producción y en satisfacción. Me alegra muchísimo saber todo esto. Me parece que como un datito extra está el tema de que el Rotocat también facilita la incorporación del rollo a un mixer. Exactamente. Nosotros tenemos 3 tambos con 3 mixer vertical, uno en cada tambo. Comúnmente con el rollo tradicional, donde la fibra ingresa a la enrolladora la fibra completa, el rollo se empaqueta después con la individual, y después cuando hay que volcarlo sobre un mixer, bueno, el procesado, el desmenuzado y esa posibilidad de que se desmenuce, eran entre 15 y 20 minutos por rollito. Esta máquina, al tener el cúter y al poder generar un rollo ya procesado, cuando uno lo tira al mixer, el tiempo de mezclado son 2 minutos. Entonces, las ventajas no es solamente poder generar rollo en cantidad, sino que se abarata después todo lo que es costo de combustible y tiempo del personal, porque son minutos, son en 2 minutos, en 5 minutos el operario está desparramando en las comederas este rollo distribuido a lo largo de todas las comederas que uno tiene para el plantel de vacas. Muchísimas gracias, Sebastián Jensen, por estos comentarios, por tu rol de innovador. Te deseamos muchísimo éxito y adelante con el Silopack. Será hasta prontito. Dusen, especias para paladares curiosos. Elegida por sus clientes desde hace 2 décadas por su calidad y precio. Productos libres de gluten, sin TAC. Dusen, industria argentina. Somos Cestari, somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Estamos presentando la línea S6, nueva generación en tolvas. Somos Cestari, escribimos la historia, siempre junto al campo, la industria verde. Prepárate para arrancar con todo. La planificación de tiempo marca la diferencia. Reserva ya mismo la línea de herbicidas de FMC. En Bio4 tenemos un compromiso: generar empleo, capacitación y desarrollo tecnológico. Bio4, construimos un futuro con más energía. Los números no mienten. Logré un excelente control de malezas difíciles, la mejor relación entre el costo por hectárea y días de control, y libertad para elegir qué sembrar. Te dije, era Fierce. Tenías razón, ¿eh? Para que los resultados cambien, primero tenés que cambiar vos. Fierce, máximo control, mayor residualidad, menos restricciones. De Summit Agro. Auspicia Molinos Agro. Auspicia Jomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Jomel. Nuevo espacio con Jorge Castro. Y Jorge, hoy el tema que me gustaría conversar contigo es
cómo impactan las tecnologías de comunicación en el quehacer agroalimentario a nivel global. Mira, Héctor, la cosa se puede sintetizar en estos términos. El eje del cambio tecnológico en nuestra época para el agro del sistema mundial es la conectividad. Y la conectividad hoy es sinónimo del desarrollo de la tecnología denominada 5G, la quinta generación de Internet móvil del sistema mundial en el momento actual. Esto significa lo siguiente: la diferencia que hay entre la 5G y la actual 4G, que es la predominante hasta este momento, es una diferencia exponencial. Se estima que la diferencia en celeridad y de eliminación de las pausas en el envío de señales que adquieren un carácter instantáneo en la 5G, con respecto a la 4G, es más de 100 veces. Esto es un cambio de naturaleza en el sistema de comunicación de la economía mundial y por lo tanto también del agro de los países más avanzados y en general del agro mundial. El cálculo que hace el Departamento de Agricultura de Estados Unidos respecto a la 5G es lo siguiente. Hoy, el agro estadounidense, el mayor y más avanzado agro del mundo, ocupa 2.1 millones de trabajadores. Estima que con la instalación de la 5G, el número de trabajadores agrícolas en los Estados Unidos va a disminuir de 2.1 millones a 1.7 millones, menos del 20% en los próximos 30 años, perdón. El cálculo que hace Estados Unidos es coincidente en términos temporales con el que realiza la FAO, porque la FAO estima que se necesita un aumento de la producción mundial de agroalimentos de más de 70% en los próximos 30 años, esto es hasta 2050. Y que eso hay que hacerlo en la medida en que hay una disminución de la fuerza de trabajo y un crecimiento de esa población que llega en el año 2050 a más de 10.000 millones de habitantes del sistema mundial, que van a experimentar de acá entonces una triplicación del nivel de ingresos. 10.000 millones de habitantes en el 2050, que de acá, 2020 a 2050, 30 años, triplican su nivel de ingresos per cápita. Hay que agregar a estos dos elementos fundamentales un tercer elemento, y es que la FAO prevé que no va a haber aumento alguno de la superficie sembrada. Esto es, la totalidad del incremento del 70% en la producción agroalimentaria mundial en los próximos 30 años se debe exclusivamente al cambio tecnológico. Qué notable. En el aspecto cambio tecnológico, lo esencial es la conectividad. Y el núcleo de la conectividad en el mundo avanzado, en el momento actual, es la 5G. Esto también explica el conflicto que hay entre Estados Unidos y China por el dominio de esa tecnología. Absolutamente. Esto explica el papel, la persecución que realiza Estados Unidos respecto a Huawei, que es la titular de más del 40% del mercado mundial de la 5G en el mundo actual, en este momento. Claramente, la disputa entre las dos superpotencias está centrada en el dominio de las tecnologías de avanzada de la cuarta revolución industrial. Y la 5G es un componente fundamental en términos tecnológicos de la cuarta revolución industrial. Por eso es que es tan importante esta puja respecto a Huawei, porque lo que está en juego aquí es el eje del poder mundial en el siglo XXI, que no es el poder militar, no es el poder económico, es la capacidad para dominar las tecnologías de avanzada de la nueva revolución industrial. Y ahí, en lo que se refiere a este punto, la 5G
adquiere un carácter decisivo. El cálculo que hace el foro de Davos, Héctor, es que el mercado mundial de la 5G en el año 2020 asciende a 35.000 millones de dólares y que ese mercado mundial de la 5G en el 2026 va a ser más de 6 billones de dólares, un crecimiento multiplicado en términos de valor por 20 entre el momento actual y 2026. Por eso es que la tecnología de la 5G es la más disruptiva de la historia del capitalismo. Nada va a ser igual a partir del despliegue pleno de la tecnología de la 5G. Y esto tiene que ver con la Argentina, Héctor, porque la Argentina es una de las grandes potencias del mundo en materia de producción de agroalimentos. Y en términos de incremento de la productividad, capacidad de innovación, con eje en bioseres, la Argentina solo disputa el primer lugar con los Estados Unidos. Por lo tanto, todas estas referencias a la 5G no es un ejercicio futurístico de ciencia ficción. Se refiere a un proceso en marcha, del cual la Argentina necesariamente es una parte extremadamente relevante, actual y potencial. Pensar que hace 25 años yo estaba en la presidencia del INTA y no tenía internet y parecía futurología. Hoy estamos en la 5ª generación. Gracias, Jorge. Seguiremos conversando. Hasta prontito. Hoy a tu campo llega Kira, la forma más práctica de comprar online, sin intermediarios, fácil, ágil, transparente, marcas exclusivas y de calidad. ¿Preferís retirar la compra o recibirla en tu campo? Vos elegís. Kira. Directo a tu campo. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Mixers Mainero, máxima eficiencia los 365 días del año. La línea más completa del mercado. Alimentación de calidad con la más alta performance para productores de carne y leche. Hable hoy con su concesionario Mainero. Dusen, especias para paladares curiosos. Elegida por sus clientes desde hace 2 décadas por su calidad y precio. Productos libres de gluten, sin TAC. Dusen, industria argentina. Cuando elegiste Fierce, elegiste mucho más que un herbicida. Elegiste el mejor control de malezas difíciles, la mejor relación costo por hectárea sobre días de control y tener más libertad para volver a sembrar. Elegiste lo mejor para tu bolsillo y también para la sustentabilidad del sistema. Fierce, de Summit Agro. Tecnología japonesa líder. Reflexiones finales después de esta edición tan rica en información y de concepto del campo, la industria verde. Muy interesante lo que hablábamos con Sergio Casas. Él nos contaba cómo la pandemia afectó las tendencias del consumo y para un producto que de pronto parecía que iba a estar muy afectado, se abren nuevas posibilidades como el traslado del consumo de maíz pisingallo, digamos, del pochoclo en el cine al hogar, y a lo mejor ahora se generó un aumento de la demanda porque en el hogar va a seguir estando presente seguro, y cuando va al cine uno es infaltable. Muy interesante este tipo de cuestiones que obligan a estar sumamente alertas. Mientras acá por ahí charlamos estas cosas que nos vienen de las tendencias globales y cómo impactan en negocios por ahí de nicho en la Argentina, pero de una enorme importancia, pareciera que en general estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con nuestro microclima y no con lo que pasa realmente en el mundo. ¿Cuál es la conversación que hay allá afuera? Y a veces uno se siente medio incómodo de plantear estos temas. Pensemos qué es lo que está pasando con la problemática
problemática de la huella de carbono, el impacto del consumo, de los distintos tipos de consumo y de las distintas formas de producción en lo que va a ser la actitud de los consumidores que están reclamando este tipo de cosas, regulaciones o desregulaciones a nivel global que apuntan en esa dirección. Por ejemplo, tuvo un impacto fuerte acá en la Argentina, nos alegró mucho el debate sobre la carne carbono neutro que se implementó en Brasil a través de una iniciativa del Embrapa junto con la compañía Marfrig. Se publicaron artículos, lo recogimos acá en nuestro programa y creo que fue algo realmente interesante. Ahora sabemos también que la Asociación Forestal Argentina está tratando de organizando concretamente un seminario en la Argentina sobre la vinculación entre la actividad forestal y la producción ganadera, justamente como una manera de combinar las dos actividades, aprovechando las sinergias posibles, fundamentalmente en materia de huella de carbono. Creo que son temas para considerar en lugar de esconder por ahí la cabeza como el avestruz y decir estas cosas aquí no nos pasan o son embates del comunismo internacional para afectar nuestros intereses. Señores, esta es una discusión global que está corriendo, en la que hay que participar, en la que hay que generar argumentos, hay que tener respuestas y hay que estar sobre todo muy atentos, muy alertas y con la cabeza muy abierta. Hasta la semana que viene.